el 8 de noviembre de 2025, cuando el crucero Serenity atracó en el puerto de Cartagena, bajo un cielo gris y pesado. Los pasajeros del Deck 7 notaron algo inusual. Varios vehículos oficiales esperaban en el muelle, sus luces intermitentes reflejándose en las aguas oscuras del Caribe. Una carta con membrete de la naviera había sido deslizada bajo las puertas de los camarotes durante la madrugada, solicitando a los ocupantes de ese pasillo que desembarcaran prioritariamente. No ofrecía explicaciones, solo una solicitud urgente firmada por el capitán del barco. Entre los pasajeros que descendieron aquella mañana, confundidos y susurrando teorías entre ellos, nadie notó el ataúd, porque no había ninguno. Pero sí había algo más perturbador. Agentes de la Unidad Especial de Investigación subiendo a bordo con expresiones tensas, portando bolsas de evidencia vacías y cámaras forenses. Algo terrible había sucedido a bordo del Serenity, uno de los cruceros más grandes del mundo, conocido por sus fiestas interminables, sus aguas internacionales, donde las reglas parecen difuminarse, y el flujo constante de miles de turistas buscando escapar de sus vidas cotidianas. Luna Martínez tenía 18 años cuando subió a ese barco. Cabello largo y oscuro que le caía en ondas sobre los hombros, ojos expresivos que parecían estar siempre buscando algo más allá del horizonte, y una sonrisa que sus abuelos describían como luminosa pero melancólica. Era el tipo de chica que llenaba su TikTok con reflexiones sobre el amor, la desilusión y la esperanza de encontrar su lugar en el mundo. Una joven atrapada entre dos familias, dos mundos, buscando desesperadamente dónde encajar. Luna Martínez tenía 18 años cuando subió a ese barco. Nunca regresó de ese crucero. A veces creemos que conocemos bien a nuestra familia, que entendemos quiénes son, sus secretos, sus miedos, todo. Pero, ¿y si no es así? Este relato de una familia que sube a un crucero con la intención de pasar unas vacaciones felices y termina enfrentando una desaparición, pone justamente eso en duda. Lo aterrador no es solo la desaparición, sino todo lo que viene después. Porque en ese momento empiezan a surgir las preguntas más incómodas. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue un accidente, un crimen o algo más personal? Y lo peor, ¿qué tan bien conoces a las personas que amas? Quizás no tan bien como pensabas. Este caso es un recordatorio brutal de que por debajo de la superficie, cada familia guarda secretos que podrían destruirla si llegan a salir a la luz. Si los casos que desafían la lógica y te mantienen despierto por las noches te fascinan, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. Y cuéntanos en los comentarios de qué país nos están viendo. Porque lo que está a punto de revelarse sobre la desaparición de Luna Martínez no solo perturbará tu percepción sobre la seguridad en los cruceros, sino que te hará cuestionar hasta dónde puede llegar el silencio de una familia cuando la verdad se vuelve demasiado terrible para enfrentar. Ahora, retrocedamos 7 días, al momento en que todo parecía ser unas vacaciones familiares normales. El Serenity zarpó del puerto de Miami el 1 de noviembre de 2025, con más de 4,000 pasajeros a bordo y una tripulación de 1,300 personas. Era un coloso flotante de 16 pisos, con casinos que nunca cerraban, piscinas con toboganes que serpenteaban entre cubiertas, restaurantes que servían comida a las 24 horas y pasillos interminables que parecían laberintos de metal y alfombra azul marino. Para muchos era un paraíso. Para otros, como pronto se descubriría, era el lugar perfecto para que alguien desapareciera sin dejar rastro. La familia Martínez Robles había reservado 3 camarotes en el Deck 7.
Carlos Martínez, de 42 años, era un hombre corpulento con entradas pronunciadas y una expresión perpetuamente cansada, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. Trabajaba como gerente de operaciones en una empresa de logística, un empleo que le proporcionaba estabilidad pero poco entusiasmo. Su segunda esposa, Valeria Robles, era una mujer delgada de 38 años, con el cabello teñido de rubio y unas uñas siempre perfectamente arregladas en tonos pastel. Había conocido a Carlos 3 años después de su divorcio, cuando él todavía estaba procesando la partida de su primera esposa al extranjero. Valeria traía consigo 2 hijos de su matrimonio anterior con Tomás Villanueva: Diego, de 16 años, y Javier, de 14. Diego era un adolescente alto y desgarbado, con el cabello oscuro constantemente cayendo sobre sus ojos, y una tendencia a vestir con sudaderas negras sin importar el clima. Sus profesores lo describían como inteligente pero errático, capaz de sacar excelentes notas un mes y fallar todas las materias al siguiente. Practicaba artes marciales 3 veces por semana, una actividad que su madre insistía en mantener para darle estructura y disciplina. Javier, por otro lado, era más pequeño y reservado, un chico que prefería sus videojuegos y libros de fantasía a la interacción social. Luna era la única hija biológica de Carlos, fruto de su primer matrimonio con Sofía Delgado, quien había emigrado a España cuando Luna tenía apenas 9 años. El divorcio había sido amargo, lleno de acusaciones mutuas y batallas legales que dejaron cicatrices emocionales en todos los involucrados. Sofía había intentado llevarse a Luna consigo, pero Carlos peleó por la custodia y ganó. Desde entonces, madre e hija se comunicaban esporádicamente por videollamadas que se volvían cada vez más espaciadas con el paso de los años. Luna creció sintiéndose abandonada, aunque nunca lo expresaba directamente. En su lugar, llenaba sus redes sociales con frases sobre sentirse incomprendida y buscar el amor verdadero. La configuración de los camarotes había sido decidida por Carlos y Valeria, con una lógica que en retrospectiva parecería profundamente cuestionable. Los abuelos paternos de Luna, Roberto y Marta Martínez, ocupaban un camarote. Carlos y Valeria compartían otro. Y Luna, Diego y Javier fueron asignados al tercero. Una joven de 18 años compartiendo habitación con 2 adolescentes varones, uno de los cuales no tenía ningún vínculo sanguíneo con ella. Cuando los abuelos de Luna expresaron preocupación sobre esta distribución antes del viaje, Carlos les aseguró que no había problema, que eran hermanos, que se llevaban bien. Valeria agregó que era importante fomentar la unidad familiar, que los chicos necesitaban aprender a convivir. Pero lo que ninguno mencionó en voz alta, lo que flotaba en el aire como un secreto tóxico, era que Diego había mostrado un interés poco apropiado en Luna durante el último año. No eran comentarios directos o acciones evidentes que pudieran señalarse fácilmente. Era la manera en que sus ojos la seguían cuando ella cruzaba la sala. Las veces que inventaba excusas para estar cerca de ella. Los mensajes de texto que enviaba tarde en la noche, preguntando si estaba despierta, si quería hablar, si necesitaba compañía. Luna los había mencionado a su padre una vez, con incomodidad, pero Carlos lo descartó como malentendidos de adolescentes. Valeria, cuando se enteró, defendió a su hijo con fiereza, sugiriendo que Luna estaba exagerando o buscando atención. Los abuelos de Luna notaban todo.
Roberto, un hombre de 70 años con bigote canoso y manos callosas de décadas de trabajo en construcción, había observado cómo Diego miraba a su nieta durante las cenas familiares. Marta, con su cabello blanco recogido en un moño y su perpetual olor a lavanda, había encontrado extraño que Diego siempre preguntara por Luna. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Cuándo volvería? Pero eran observaciones silenciosas, preocupaciones expresadas solo entre ellos en murmullos nocturnos. No querían crear conflicto en la familia reensamblada de su hijo. El crucero estaba planeado como una celebración. Luna acababa de graduarse de la secundaria y había sido aceptada en la universidad para estudiar psicología. Quería entender la mente humana, decía, comprender por qué las personas hacían lo que hacían, por qué las familias se rompían y cómo podían sanar. Era una aspiración noble que a sus abuelos les llenaba de orgullo. Carlos había reservado el viaje meses antes, prometiendo que sería una oportunidad para unir a la familia, para crear recuerdos felices antes de que Luna comenzara su nueva etapa. Los primeros días en el Serenity transcurrieron con normalidad aparente. La familia comía junta en el buffet principal, donde filas interminables de comida se extendían bajo luces brillantes y el murmullo constante de cientos de conversaciones. Luna pasaba tiempo con sus abuelos, caminando por la cubierta superior mientras el viento salado despeinaba su cabello, tomando fotos del océano infinito que publicaba en sus redes con reflexiones poéticas sobre el horizonte y la libertad. Diego la seguía. No de manera obvia, no de forma que otros pudieran señalar definitivamente como acoso, pero lo hacía. Aparecía en el mismo restaurante minutos después de que ella llegara. Se sentaba en una tumbona cercana cuando ella tomaba sol. Ofrecía acompañarla cuando mencionaba ir a la piscina o al gimnasio. Javier, ajeno o quizás deliberadamente ignorante de la tensión, pasaba la mayor parte del tiempo en la sala de videojuegos del barco, perdido en mundos virtuales que le resultaban más cómodos que la realidad. La noche del 6 de noviembre, Luna cenó con sus abuelos en uno de los restaurantes de especialidades del barco. Eligió pasta con mariscos y una copa de vino que el mesero le sirvió después de verificar su identificación. Roberto notó que su nieta parecía distraída, más callada que de costumbre. Cuando le preguntó si todo estaba bien, Luna sonrió de esa manera que no alcanzaba sus ojos y asintió. Dijo que solo estaba cansada, que el movimiento del barco la estaba afectando un poco. Después de la cena, alrededor de las 9 de la noche, Luna acompañó a sus abuelos al casino del barco. Era un espacio enorme en el deck 5, con máquinas tragamonedas que parpadeaban en todos los colores del espectro, y mesas de póker donde hombres con camisas hawaianas apostaban fichas mientras bebían cócteles elaborados. Marta disfrutaba de las máquinas tragamonedas, insertando monedas metódicamente mientras su nieta se sentaba junto a ella, observando las luces y los números girar. Roberto jugaba blackjack en una mesa cercana, lo suficientemente cerca como para mantener a su nieta a la vista. Las cámaras de seguridad del casino capturaron a Luna esa noche. En las grabaciones que la Unidad Especial de Investigación revisaría más tarde, se la veía sentada junto a su abuela, con una expresión neutral, mirando ocasionalmente su teléfono. Llevaba una blusa blanca de manga corta y jeans oscuros, con su cabello suelto cayendo sobre su espalda. A las 10:43, según el registro de tiempo de las cámaras, Luna se levantó. Se inclinó para besar la mejilla de su abuela y le susurró algo al oído.
Marta asintió, sin apartar la vista de la máquina, haciendo un gesto con la mano que claramente significaba que estaba bien. Que fuera. Luna caminó hacia la salida del casino. Las cámaras la mostraron cruzando el umbral, girando a la izquierda hacia los ascensores. Llevaba su teléfono en la mano. No parecía asustada ni apurada. Solo era una joven de 18 años volviendo a su camarote después de una noche tranquila con sus abuelos. Esa fue la última vez que alguien la vio con certeza. Lo que nadie sabía en ese momento, lo que solo se descubriría cuando fuera demasiado tarde, era que Diego no estaba en el camarote cuando Luna salió del casino. Estaba en el pasillo del Deck 7, esperando. Pero antes de continuar con los eventos de esa noche, con lo que sucedió en las horas oscuras, mientras el Serenity navegaba por aguas internacionales, donde ninguna jurisdicción es completamente clara, necesito que reflexiones sobre algo. Los cruceros son ciudades flotantes, donde miles de personas conviven en espacios cerrados, donde las cámaras de seguridad cubren las áreas públicas, pero los pasillos de los camarotes permanecen sin vigilancia, donde el alcohol fluye libremente y las inhibiciones se disuelven bajo el sol del Caribe. Son lugares diseñados para el placer, pero también pueden convertirse en escenarios perfectos para que ocurran cosas terribles, lejos de miradas indiscretas. Si este caso te está atrapando tanto como a nosotros, déjanos un like y comparte en los comentarios qué crees que realmente le sucedió a Luna esa noche. Tu perspectiva es invaluable. Ahora, regresemos a las horas finales antes de que todo se desmoronara. El camarote 7043 era una habitación estándar de crucero. 2 literas empotradas contra una pared, una pequeña con 2 camas individuales separadas contra la otra. Un baño minúsculo con ducha, un espejo que ocupaba toda la pared opuesta para crear la ilusión de más espacio. Una ventana redonda que ofrecía vistas al océano oscuro. Diego ocupaba la cama superior de la litera, Javier la inferior. Luna tenía una de las camas individuales, la más cercana a la ventana. Según los registros de la tarjeta electrónica del camarote, Luna abrió la puerta a las 11:02 de la noche. Diego había entrado 7 minutos antes. Javier estaba dentro desde las 9, jugando en su Nintendo Switch con audífonos puestos, aislado del mundo exterior. Lo que sucedió a continuación solo puede reconstruirse a través de fragmentos, testimonios contradictorios, evidencia forense limitada, silencios que hablaban más fuerte que las palabras. La mujer del camarote 7041, Patricia Hernández, una turista de 35 años que viajaba con su esposo y 2 hijos pequeños, declaró más tarde en redes sociales que escuchó gritos alrededor de la medianoche. No eran gritos de diversión o de gente ebria pasando por el pasillo, que era común en un crucero. Eran diferentes, más desesperados. Una voz femenina que gritaba palabras que no pudo distinguir, seguida de un sonido sordo, como algo golpeando contra una pared. Su esposo le dijo que no se metiera, que probablemente era una pareja discutiendo, que sucedía todo el tiempo en los cruceros. Patricia se quedó despierta otros 20 minutos, escuchando, pero no volvió a oír nada. El camarote 7045 estaba ocupado por un grupo de amigos universitarios que habían estado bebiendo toda la noche. Ninguno recordaba haber escuchado nada inusual, pero admitieron que la música en su habitación estaba bastante alta hasta pasada la 1 de la madrugada. Javier, cuando finalmente fue entrevistado días después por los investigadores, insistió en que no escuchó ni vio nada.
que se había quedado dormido alrededor de las 11:30 con sus audífonos puestos, reproduciendo videos de YouTube. Que cuando se despertó a la mañana siguiente, Luna no estaba. Pero eso no le pareció extraño, porque a veces ella salía temprano a caminar por la cubierta o a desayunar con los abuelos. Dijo que Diego estaba en su cama, durmiendo aparentemente, y que todo parecía normal. Diego contó una historia diferente. Varias versiones diferentes, de hecho, cada una con pequeñas variaciones que los investigadores notarían más tarde. En su primera declaración, dada al jefe de seguridad del barco la tarde del 7 de noviembre, cuando la ausencia de Luna ya era alarmante, Diego dijo que había llegado al camarote alrededor de las 11 y se había quedado dormido casi inmediatamente, que no recordaba haber visto a Luna esa noche, que asumió que se había quedado con los abuelos o estaba en otra parte del barco. En su segunda declaración, dada a los investigadores de la unidad especial cuando abordaron el barco en Cartagena, Diego cambió los detalles. Ahora recordaba que Luna sí había regresado al camarote, que habían hablado brevemente, que ella parecía molesta por algo, aunque no le dijo qué, que se había cambiado de ropa y había vuelto a salir, diciendo que necesitaba aire fresco, que él se quedó dormido y no la oyó regresar. En su tercera versión, contada a sus abuelos paternos durante una visita al día siguiente, Diego afirmó que no recordaba nada de esa noche, que todo era borroso, que había tomado su medicación, o quizás no la había tomado, no estaba seguro, y que tenía lagunas mentales sobre lo que sucedió después de las 10 de la noche. La medicación. Ese detalle se convertiría en un punto central de toda la investigación. Diego había sido diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad cuando tenía 12 años, después de años de problemas académicos y conductuales. Le recetaron metilfenidato, un estimulante que tomaba cada mañana para ayudarlo a concentrarse. También tomaba trazodona por las noches, un antidepresivo usado como sedante para combatir su insomnio crónico. Valeria era responsable de administrar su medicación, un ritual que realizaba fielmente cada día, excepto la noche del 6 de noviembre. Valeria admitiría más tarde, con lágrimas en los ojos y las manos temblorosas, que había olvidado darle a Diego su dosis nocturna, que habían estado cenando en uno de los restaurantes especializados, bebiendo vino, disfrutando de la atmósfera romántica. Que cuando regresaron al camarote alrededor de las 10:30, ella y Carlos estaban cansados y un poco ebrios, y simplemente se fueron a dormir. Que no pensó en la medicación de Diego hasta la mañana siguiente, cuando ya era tarde, cuando Luna ya había desaparecido. Los efectos de saltarse una dosis de trazodona. En alguien que la toma regularmente pueden variar. Para algunos significa simplemente una noche de insomnio. Para otros, especialmente adolescentes con cerebros aún en desarrollo y historiales de comportamiento errático, puede resultar en ansiedad aumentada, irritabilidad extrema, incluso episodios de agresión o confusión. Diego ya tenía antecedentes de comportamiento impulsivo. Sus profesores habían reportado arrebatos de ira cuando se frustraba. Una vez había empujado a un compañero contra un casillero durante una discusión sobre un proyecto grupal. Otra vez había pateado una silla en medio de clase cuando recibió una nota baja. Y había algo más. Algo que Tomás Villanueva, el padre biológico de Diego, mencionaría en los documentos legales que presentó 2 semanas después de la desaparición de Luna, cuando inició su batalla por la custodia.
Diego llevaba un cuchillo. No era un arma ilegal o particularmente amenazante, según los estándares oficiales. Era una navaja multiusos tipo suiza, algo que muchos adolescentes interesados en actividades al aire libre o supervivencia podrían tener. Diego la había comprado en una tienda de artículos deportivos meses antes, fascinado por videos de YouTube sobre técnicas de supervivencia y artes marciales que incorporaban armas blancas. La llevaba en su mochila habitualmente. Valeria sabía de su existencia, pero la consideraba inofensiva, otra de las fases de intereses de su hijo. Tomás no estaba de acuerdo. En mensajes de texto con su exesposa, que más tarde se presentarían como evidencia en la corte familiar, Tomás expresaba preocupación sobre el comportamiento cada vez más inestable de Diego. Mencionaba que su hijo le había confesado durante una llamada telefónica que se sentía confundido sobre sus sentimientos hacia Luna, que a veces pensaba en ella de maneras que sabía que no estaban bien, que intentaba evitarla, pero que era difícil porque vivían en la misma casa. Valeria había descartado estas preocupaciones como exageraciones de su exesposo, intentos de causar problemas en su nueva vida. Le dijo a Tomás que dejara de dramatizar, que Diego solo estaba pasando por la adolescencia normal, que los sentimientos confusos eran parte de crecer. Tomás respondió con un mensaje que se volvería profético cuando se leyera semanas después. Algo va a salir a la luz, y cuando eso suceda, espero que puedas vivir con las consecuencias de haber ignorado las señales. La mañana del 7 de noviembre amaneció brillante y calurosa, con el Serenity navegando hacia su próxima parada en las Islas Caimán. El buffet del desayuno estaba lleno como siempre, con familias cargando platos de huevos revueltos, tocino, frutas tropicales y panqueques. Roberto y Marta Martínez llegaron a las 8:15, esperando encontrar a su nieta allí como había sido su rutina durante el viaje. Luna no apareció. A las 9, Marta empezó a preocuparse. Intentó llamar al celular de Luna, pero fue directo al buzón de voz. Le envió mensajes de texto que quedaron sin responder. Roberto sugirió ir al camarote de los chicos para verificar, pensando que quizás Luna había decidido dormir hasta tarde, algo inusual en ella pero no imposible. Tocaron a la puerta del camarote 7043. Javier abrió, con el cabello revuelto y ojos somnolientos. Detrás de él, Diego estaba sentado en su cama, con la mirada perdida hacia la ventana. No había señales de Luna. Su cama individual estaba perfectamente hecha. Las esquinas de las sábanas metidas con precisión, como si nadie hubiera dormido en ella. Eso fue lo primero que alarmó a Marta. Luna no era particularmente ordenada. En casa su habitación solía estar llena de ropa esparcida y libros apilados. Hacer la cama con esa meticulosidad no era característico de ella. Cuando preguntó dónde estaba Luna, Javier se encogió de hombros. Diego, sin apartar la mirada de la ventana, murmuró que no sabía, que no la había visto desde la noche anterior. Su voz sonaba extraña, plana, desprovista de emoción. A las 10 de la mañana, Carlos y Valeria fueron notificados. Carlos contactó al personal de seguridad del barco, iniciando el protocolo oficial para pasajeros desaparecidos. El jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Richard Morrison, con 20 años de experiencia en cruceros, tomó la información con expresión seria. Explicó que revisarían las cámaras de seguridad, que realizarían una búsqueda sistemática del barco, que probablemente Luna aparecería pronto, que estas cosas generalmente terminaban bien.
con el pasajero encontrado dormido en un rincón tranquilo o en el camarote de un amigo. Pero su tono sugería que no estaba tan seguro esta vez. La búsqueda comenzó a las 10:30. Miembros de la tripulación revisaron cada área pública del Serenity. El casino, los restaurantes, las piscinas, el gimnasio, el teatro, la biblioteca, el spa, las cubiertas superiores. Llamaron por el sistema de altavoces del barco, usando un código que sonaba como un anuncio de rutina para no alarmar a los otros pasajeros, solicitando que Luna Martínez se reportara a recepción. Nada. Revisaron las grabaciones de seguridad. Las cámaras mostraban a Luna entrando al ascensor a las 10:47 la noche anterior, presionando el botón del deck 7. Las puertas del ascensor se cerraban. Las cámaras en el área del ascensor del deck 7 la mostraban saliendo, girando hacia la derecha en dirección a su camarote. Y luego nada, porque los pasillos de los camarotes no tenían cámaras de seguridad. Esta es una política estándar en la mayoría de los cruceros, diseñada para proteger la privacidad de los pasajeros. Las áreas públicas están vigiladas, pero los pasillos donde se ubican los camarotes son considerados espacios privados. Es una decisión que equilibra seguridad con derechos de privacidad, pero que crea puntos ciegos enormes. Luna había entrado a ese pasillo y había desaparecido en uno de esos puntos ciegos. Morrison revisó los registros de las tarjetas electrónicas. El sistema mostraba que la tarjeta de Luna había sido usada para abrir la puerta del camarote 7043 a las 11:02. No registraba ningún uso posterior de su tarjeta. Eso significaba que o bien Luna había salido del camarote sin su tarjeta de acceso, algo improbable, ya que era la única manera de moverse por ciertas áreas del barco, o bien nunca había salido del camarote. A las 2 de la tarde, cuando Luna llevaba desaparecida oficialmente más de 15 horas, la camarera asignada al deck 7 entró al camarote 7043 para limpieza. Los chicos habían sido sacados para permitir una inspección más detallada. Lo que encontró la camarera María Torres, una mujer ecuatoriana de 42 años, con 15 años de experiencia en cruceros, la inquietó lo suficiente como para reportarlo inmediatamente. La cama de Luna estaba perfectamente hecha, pero las otras dos mostraban signos de uso nocturno. Eso ya había sido notado. Pero María, entrenada para observar detalles que otros podrían pasar por alto, vio más. En el espacio estrecho entre la cama de Luna y la pared, había marcas de arrastre en la alfombra, como si algo pesado hubiera sido movido. El borde inferior de la sábana sobresalía ligeramente de un lado, como si alguien hubiera vuelto a hacer la cama apresuradamente después de deshacerla. En el baño encontró una toalla húmeda enrollada detrás del bote de basura. No colgada en su lugar, como deberían estar las toallas usadas, sino escondida. Cuando la desenvolvió, notó manchas oscuras que podrían haber sido cualquier cosa: maquillaje, tierra o algo más siniestro. Pero lo más perturbador fue lo que encontró en el pequeño espacio entre la litera y la pared. Un pendiente, un pequeño aro de plata que Marta identificaría más tarde como perteneciente a Luna. Uno de un par que usaba constantemente. Estaba en el suelo, parcialmente oculto, debajo del borde de la cama de Diego, como si hubiera sido arrancado en una lucha. Morrison actualizó el caso de persona desaparecida a una posible emergencia. El protocolo cambió. Ya no estaban buscando a una pasajera que podría estar durmiendo en algún lugar. Estaban buscando evidencia de un crimen.
el barco fue dividido en secciones y registrado metódicamente. Cada rincón, cada espacio de almacenamiento, cada área de servicio. Los botes salvavidas fueron inspeccionados. Las áreas de mantenimiento en los niveles inferiores del barco, donde los pasajeros nunca iban, fueron revisadas. El teatro, el gimnasio, incluso las cocinas industriales, donde los chefs preparaban miles de comidas diarias. Luna Martínez no estaba en ninguna parte del Serenity, lo que dejaba dos posibilidades aterradoras. O había dejado el barco por voluntad propia, lo cual parecía improbable dado que estaban en medio del océano, o había sido forzada a dejarlo. Y si alguien deja un crucero en medio del océano, solo hay una manera de hacerlo. El capitán del Serenity, Vladimir Petrov, un veterano ruso de 58 años que había navegado estos mares durante 3 décadas, tomó la decisión de girar el barco. Cancelaron la parada en las Islas Caimán y navegaron de regreso sobre su ruta previa, con toda la tripulación disponible en las cubiertas exteriores, escudriñando las aguas con binoculares. Si Luna había caído o sido arrojada al mar durante la noche, había una ventana de tiempo muy limitada para encontrarla con vida. Las aguas del Caribe son cálidas, lo cual aumenta las posibilidades de supervivencia comparado con océanos más fríos. Pero después de 15 horas en el agua, las probabilidades ya eran sombrías. Buscaron durante 6 horas, recorriendo millas de océano en un patrón de búsqueda sistemático. Las olas eran moderadas, el cielo estaba despejado, las condiciones eran óptimas para avistar algo en el agua. Pero el Caribe es vasto, y una persona es increíblemente pequeña en esa inmensidad azul. No encontraron nada, ni rastro de Luna Martínez. Mientras la tripulación buscaba en el océano, Morrison y su equipo de seguridad intensificaron su investigación a bordo. Comenzaron a entrevistar a todos los pasajeros del Deck 7, especialmente aquellos en camarotes cercanos al 7043. Fue así como obtuvieron el testimonio de Patricia Hernández sobre los gritos que había escuchado alrededor de medianoche. También entrevistaron más extensamente a Diego. La segunda entrevista fue más directa, más confrontativa. Morrison, que había trabajado previamente como detective de policía antes de retirarse a la vida en cruceros, reconocía las señales de alguien ocultando información. Diego estaba nervioso. Sudaba a pesar del aire acondicionado del barco, evitaba el contacto visual. Sus respuestas eran inconsistentes con lo que había dicho antes. Cuando Morrison le preguntó directamente si había tenido alguna interacción con Luna esa noche, Diego tardó demasiado en responder. Finalmente admitió que sí, que habían hablado brevemente cuando ella regresó al camarote. Que Luna estaba molesta porque había visto un mensaje en el teléfono de Diego. Un mensaje que él le había enviado días antes, diciéndole que se veía hermosa en las fotos que había publicado en Instagram. Luna le había dicho que dejara de enviarle ese tipo de mensajes, que la hacían sentir incómoda. ¿Qué iba a decirle a su padre si continuaba? Diego afirmó que se disculpó, que le dijo que no había querido molestarla, que solo estaba siendo amable. Que Luna había aceptado la disculpa, pero que todavía parecía molesta cuando se fue a dormir. Morrison preguntó si Luna se fue a dormir o si salió del camarote. Diego se contradijo nuevamente. Primero, dijo que se fue a dormir. Luego corrigió y dijo que había salido, que necesitaba caminar para calmarse. No, espera, no salió. Se quedó en el camarote, pero no le habló más esa noche. Las inconsistencias eran evidentes. Valeria,
que estaba presente durante la entrevista insistiendo en su derecho como madre de estar allí, interrumpió múltiples veces para defender a su hijo. Dijo que Diego estaba confundido porque no había tomado su medicación, que no podía recordar claramente los eventos, que no era justo presionarlo cuando estaba obviamente afectado por la desaparición de su hermanastra. Morrison sugirió que sería beneficioso que Diego hablara con profesionales adecuados cuando llegaran a puerto, que la Unidad Especial de Investigación tendría mejores recursos para manejar la situación. Valeria se puso defensiva, preguntando si estaban acusando a su hijo de algo. Morrison respondió con cuidado que solo estaban recabando información, que todos en el camarote eran testigos importantes. Carlos durante todo esto permaneció inusualmente silencioso. Observaba a su esposa defender ferozmente a Diego. Observaba a Diego retorcerse bajo las preguntas. Observaba cómo la posibilidad de que su hija hubiera sido víctima de violencia se volvía cada vez más concreta. Y no decía nada, no preguntaba, no exigía respuestas. Solo permanecía sentado, con esa expresión de cansancio perpetuo, ahora intensificada hasta parecer derrota total. Roberto y Marta estaban furiosos. En conversaciones privadas con Morrison expresaron sus sospechas abiertamente. Dijeron que siempre habían sentido que algo no estaba bien con Diego, que la manera en que miraba a Luna era inapropiada, que Carlos y Valeria habían sido negligentes al permitir esa configuración de camarotes, que si le había pasado algo a su nieta, querían respuestas, querían justicia. Pero también mostraron una extraña ambivalencia. Cuando hablaban directamente con Diego eran casi protectores. Le decían que entendían que estaba afectado, que nadie lo culpaba, que solo necesitaban entender qué había sucedido. Era como si no pudieran reconciliar su sospecha con la realidad de que el posible responsable era un chico de 16 años, alguien que en cierto sentido también era parte de su familia ahora. El Serenity atracó en Cartagena la mañana del 8 de noviembre, bajo circunstancias completamente diferentes a las planificadas. Los vehículos oficiales esperando en el muelle no eran parte del protocolo estándar. La Unidad Especial de Investigación de Colombia había sido contactada porque el barco estaba en aguas colombianas, cuando Luna fue reportada como desaparecida, creando jurisdicción compartida entre el país de registro del barco, el país de origen de la víctima y el país en cuyas aguas había ocurrido el incidente. Los agentes subieron a bordo con expresiones serias y equipamiento forense. El camarote 7043 fue acordonado y procesado como escena de crimen. Tomaron muestras de la alfombra donde María había notado las marcas de arrastre. Confiscaron las sábanas de todas las camas. Analizaron la toalla húmeda con las manchas oscuras. Fotografiaron cada centímetro del espacio pequeño. También confiscaron las pertenencias personales de Diego, su teléfono, su mochila, su ropa. Y sí, encontraron la navaja. Estaba en su mochila, limpia, sin señales visibles de uso reciente. Pero la enviaron a análisis de todas formas, buscando rastros microscópicos de sangre o tejido. Diego, Javier, Carlos y Valeria fueron llevados a una ubicación separada para entrevistas formales. Los abuelos también fueron entrevistados extensamente. Cada miembro de la familia proporcionó declaraciones detalladas que los investigadores compararían minuciosamente, buscando contradicciones, buscando la verdad enterrada bajo capas de autoprotección y negación. Las primeras 48 horas después del atraque fueron críticas. Los CAES,
Análisis forenses comenzaron a producir resultados. Las manchas en la toalla eran efectivamente sangre. Tipo O positivo, el mismo tipo de sangre de Luna. No era concluyente por sí solo, dado que aproximadamente el 37% de la población tiene ese tipo, pero era un dato significativo. Las fibras encontradas bajo las uñas de la sábana inferior de la cama de Luna, la que había sido retirada y vuelta a hacer, coincidían con las fibras de la sudadera negra que Diego había estado usando esa noche. Nuevamente, no prueba definitiva, ya que todos compartían el mismo espacio y la transferencia de fibras era inevitable. Pero sumado a todo lo demás, pintaba un cuadro preocupante. Los mensajes en el teléfono de Diego revelaron una obsesión más profunda de lo que alguien había sospechado. Había cientos de mensajes dirigidos a Luna durante los meses anteriores. Algunos eran relativamente inocentes, preguntando sobre tareas escolares o planes familiares. Otros eran inquietantes, comentarios sobre su apariencia, confesiones sobre pensar en ella constantemente, preguntas sobre si alguna vez lo vería como algo más que un hermano. Luna había respondido a los mensajes inocuos, pero había ignorado los inapropiados. En varias ocasiones le había dicho explícitamente que dejara de enviarle ese tipo de mensajes. Diego se disculpaba cada vez, prometía detenerse, y luego continuaba semanas después. También había búsquedas en Internet en el teléfono de Diego que los investigadores encontraron profundamente perturbadoras. Búsquedas sobre cómo las personas caen de cruceros, sobre corrientes oceánicas en el Caribe, sobre cuánto tiempo puede sobrevivir alguien en el agua. Estas búsquedas habían sido realizadas 2 semanas antes del viaje, mientras la familia planificaba las vacaciones. Cuando los investigadores confrontaron a Diego con esta evidencia, su comportamiento cambió. Dejó de intentar mantener una fachada de confusión o lagunas de memoria. En cambio, se cerró completamente. Pidió un abogado. Valeria inmediatamente contrató a uno de los mejores abogados defensores de menores en el país, un hombre llamado Rodrigo Sánchez, con un historial de exonerar clientes juveniles en casos difíciles. Sánchez implementó una estrategia clara desde el principio. Diego era un menor de edad con problemas de salud mental documentados, bajo medicación que había sido administrada incorrectamente justo antes del incidente. No había cuerpo, no había testigos directos de ningún crimen, y toda la evidencia era circunstancial. Cualquier declaración que Diego había hecho estaba bajo estrés extremo y sin la presencia adecuada de representación legal. Exigió que todas las entrevistas adicionales se realizaran con su presencia y que Diego fuera tratado como testigo, no como sospechoso. La familia se fracturó bajo la presión. Roberto y Marta presionaban a Carlos para que exigiera respuestas de Diego, para que antepusiera la verdad sobre su hija a su lealtad hacia su nueva familia. Carlos parecía paralizado, atrapado entre su padre, su esposa y la horrible posibilidad de que el hijo de Valeria hubiera lastimado a su propia hija. Valeria se volvió cada vez más defensiva. Insistía en que Diego era inocente, que la policía estaba buscando un chivo expiatorio, conveniente en lugar de hacer su trabajo adecuadamente. Argumentaba que había otras explicaciones, que quizás Luna había conocido a alguien en el barco, algún pasajero con malas intenciones, que el Serenity tenía miles de personas, cualquiera de las cuales podría haber sido responsable, que enfocarse únicamente en Diego era negligencia investigativa. Pero había un problema con esa teoría.
Luna había sido vista por última vez entrando al pasillo donde estaba su camarote. Su tarjeta de acceso había sido usada para abrir ese camarote específico. No había evidencia de que hubiera interactuado con ningún otro pasajero esa noche después de dejar a sus abuelos en el casino. Su teléfono, que nunca fue encontrado, había estado activo hasta las 11:11, cuando envió su último mensaje de texto a una amiga, diciéndole que estaba cansada y se iba a dormir. Después de eso, silencio digital absoluto. Tomás Villanueva, observando todo esto desde la distancia, vio su oportunidad. Presentó documentos legales solicitando la custodia completa de Javier, argumentando que Valeria había demostrado juicio pobre al permitir la situación que llevó a la desaparición de Luna. Argumentaba que su exesposa había priorizado su matrimonio con Carlos sobre el bienestar de sus propios hijos, que había ignorado señales claras de comportamiento problemático en Diego y que no podía confiar en que protegiera adecuadamente a Javier. Los documentos legales incluían transcripciones de conversaciones previas donde Tomás había expresado preocupación. Incluían declaraciones de terapeutas que habían visto a Diego, notando problemas de impulso control y apego inadecuado. Incluían los mensajes de texto proféticos donde Tomás había advertido que algo iba a salir a la luz. Valeria respondió con su propia batalla legal, acusando a Tomás de usar una tragedia para perseguir sus propias venganzas personales. La batalla de custodia se desarrolló en paralelo a la investigación criminal. Dos dramas legales entrelazados, cada uno alimentando al otro. Mientras tanto, la búsqueda de Luna continuó en otras formas. La Guardia Costera Colombiana realizó búsquedas adicionales en las aguas donde el Serenity había navegado esa noche. Buzos inspeccionaron áreas costeras cercanas a las rutas del barco. Aunque las probabilidades de que un cuerpo hubiera llegado a la costa eran mínimas dadas las corrientes. Las redes sociales explotaron con el caso. El TikTok de Luna, que había permanecido activo, se convirtió en un memorial improvisado. Miles de personas dejaron comentarios, ofreciendo condolencias, compartiendo teorías, exigiendo justicia. Sus últimas publicaciones, reflexiones melancólicas sobre encontrar su lugar en el mundo y escapar de situaciones difíciles, adquirieron un nuevo significado aterrador en retrospectiva. Una de sus últimas publicaciones, hecha 3 días antes de la desaparición, mientras el Serenity navegaba hacia su primera parada, decía: «A veces siento que estoy atrapada en una película de terror donde todos ven lo que está pasando menos yo, y cuando finalmente me doy cuenta, ya es demasiado tarde». Los comentaristas posteriores analizarían cada palabra, buscando pistas sobre lo que Luna había estado experimentando. ¿Qué había sabido? ¿Qué había temido? Amigos de Luna de su escuela dieron entrevistas a medios locales. Describían a una chica amable pero reservada, que rara vez hablaba sobre su vida familiar. Algunos mencionaban que Luna había comentado que su hermanastro la ponía incómoda, pero que siempre minimizaba la situación cuando les preguntaban más. Decía que no era nada serio, solo cosas raras de adolescentes viviendo juntos. Ninguna de sus amigas había pensado que pudiera estar en peligro real. Sofía Delgado, la madre biológica de Luna que vivía en España, intentó volar a Colombia inmediatamente al enterarse de la desaparición. Sin embargo, su relación complicada con Carlos significaba que no tenía derechos legales en la investigación. Llegó a Cartagena 5 días después del incidente, desesperada por respuestas, solo para encontrarse marginada de todo el proceso.
Carlos, todavía legalmente el custodio, controlaba el acceso a la información y las decisiones sobre cómo proceder. Sofía dio su propia conferencia de prensa, llorando frente a las cámaras, culpando a Carlos por poner a su hija en peligro. Reveló detalles de su custodia que pintaban a Carlos como un padre distante que había peleado por Luna no por amor, sino por orgullo. Afirmó que si Luna hubiera estado con ella en España, nada de esto habría sucedido. Su dolor era genuino, pero también estaba mezclado con años de resentimiento y culpa por haber dejado a su hija atrás. La respuesta pública al caso fue intensa. Grupos de defensa de víctimas exigían que Diego fuera arrestado y procesado. Otros argumentaban que era un menor enfermo que necesitaba tratamiento, no encarcelamiento. Expertos en seguridad marítima señalaban las fallas sistemáticas en los protocolos de cruceros, especialmente la falta de cámaras en los pasillos y la dificultad de investigar crímenes en aguas internacionales. Las compañías de cruceros tienen una relación compleja con las autoridades. Operan bajo banderas de conveniencia, registrados en países con regulaciones laxas, navegando por aguas internacionales, donde las jurisdicciones se superponen confusamente. Cuando ocurre un crimen a bordo, determinar quién tiene autoridad para investigar y procesar puede convertirse en una pesadilla burocrática. El Serenity estaba registrado en Panamá, operado por una compañía con sede en Estados Unidos, transportando pasajeros de múltiples nacionalidades en aguas colombianas cuando Luna desapareció. Cada entidad podía reclamar jurisdicción, y cada una podía también evitar responsabilidad. La naviera emitió declaraciones cuidadosamente redactadas, expresando condolencias a la familia y afirmando su cooperación completa con las investigaciones. Pero también contrataron a sus propios abogados, preparándose para posibles demandas. Ya habían ocurrido casos similares antes, personas desaparecidas de cruceros cuyas familias posteriormente demandaban por negligencia en seguridad. 6 semanas después de la desaparición, la Unidad Especial de Investigación emitió un informe preliminar. Confirmaba que Luna Martínez había desaparecido del crucero Serenity durante la noche del 6 al 7 de noviembre. Confirmaba la presencia de evidencia consistente con una lucha en el camarote 7043. Confirmaba que Diego Robles había demostrado comportamiento obsesivo hacia la víctima en los meses previos al incidente. Sin embargo, el informe concluía que sin un cuerpo, sin testigos directos y con evidencia forense limitada, no había base suficiente para presentar cargos criminales en ese momento. Diego permanecería como persona de interés en una investigación activa. Se le prohibió viajar fuera del país y se requería que se presentara regularmente ante las autoridades. No hubo arrestos. Para Roberto y Marta esto fue devastador. Organizaron vigilias públicas exigiendo justicia para Luna. Crearon una fundación en su nombre, dedicada a mejorar las medidas de seguridad en cruceros y apoyar a familias de personas desaparecidas. Canalizaron su dolor en activismo, porque la alternativa era ser consumidos por la impotencia. Carlos y Valeria se separaron 3 meses después de la desaparición. La tensión había sido insostenible. Carlos finalmente admitió ante sus padres que sospechaba de Diego, que las inconsistencias en su historia, la evidencia, todo apuntaba en una dirección que no podía ignorar. Pero confrontar esa verdad significaba admitir que había fallado a su hija de la manera más fundamental posible, que había priorizado mantener unida a su familia reensamblada sobre proteger a Luna de amenazas que estaban justo bajo su techo.
Valeria se mudó con sus hijos a otra ciudad, buscando distancia del escrutinio público constante. Diego continuó terapia intensiva, bajo medicación más estricta, monitoreado de cerca. Javier, atrapado en medio de todo, se volvió aún más retraído, prácticamente desapareciendo en sus mundos virtuales como única forma de escape. La batalla de custodia se resolvió con un acuerdo compartido, con Javier dividiendo su tiempo entre sus padres, pero con restricciones sobre el contacto con Diego hasta que cumpliera 18 años. Tomás había ganado parcialmente, pero nadie en esa situación sentía que hubiera verdaderos ganadores. Diego nunca habló públicamente sobre lo que sucedió esa noche. Su abogado aconsejaba silencio absoluto, y Diego lo mantuvo. Cuando los reporteros lo acosaban ocasionalmente, no ofrecía comentarios. Su expresión era la misma que sus abuelos habían descrito después de la desaparición. Vacía, como si una parte de él también se hubiera perdido en el mar junto con Luna. Había una teoría, nunca confirmada pero susurrada entre investigadores y psicólogos consultados en el caso. La teoría sugería que Diego, sin su medicación y con meses de obsesión acumulada, había confrontado a Luna esa noche. Quizás había intentado expresar sus sentimientos inapropiados de manera más directa. Quizás Luna lo rechazó firmemente, amenazó con contarle a su padre, demandó que la dejara en paz. En un arrebato de ira o pánico, Diego podría haber reaccionado violentamente. Un empujón, una pelea, algo que escaló más allá de lo que había pretendido, y luego el horror de darse cuenta de lo que había hecho, el pánico, la decisión de ocultar el cuerpo. Los cruceros tienen barandas en las cubiertas, pero para alguien desesperado no son insuperables. Mover el cuerpo de Luna del camarote a una cubierta exterior sin ser visto hubiera sido difícil, pero no imposible. Especialmente en las horas oscuras de la madrugada, cuando la mayoría de los pasajeros estaban dormidos. Una ventana de tiempo breve, donde los pasillos están vacíos, donde alguien determinado podría hacer lo impensable. Esta teoría explicaba la cama rehecha precipitadamente, la toalla con sangre, las marcas en la alfombra, la ausencia de Luna. Explicaba por qué Diego no podía mantener su historia consistente, por qué sus respuestas cambiaban constantemente. No era solo confusión por medicación perdida, era la carga de un secreto terrible que su mente de 16 años no podía procesar adecuadamente. Pero era solo una teoría, sin confesión, sin cuerpo, sin prueba, definitiva, permanecía en el reino de lo especulativo. Otras teorías circulaban también. Algunos creían que Luna había sido víctima de trata de personas, que alguien más en el barco la había atacado y la habían bajado del barco en una de las paradas anteriores, viva pero secuestrada. Esta teoría requería considerable conspiración y coordinación, pero no era completamente imposible. Otros especulaban que Luna había elegido desaparecer voluntariamente, huyendo de una vida familiar que encontraba insoportable. Quizás había planeado con alguien que conoció en el barco. Quizás había encontrado una manera de salir sin ser detectada. Esta teoría ignoraba convenientemente la evidencia de lucha en el camarote y el carácter de Luna según quienes la conocían mejor. La teoría más oscura, una que pocos se atrevían a vocalizar, pero que existía en susurros, era que múltiples miembros de la familia habían estado involucrados en un encubrimiento, que quizás la muerte de Luna había sido accidental, resultado de una confrontación familiar que escaló, y que Carlos y Valeria habían ayudado a ocultar lo sucedido para proteger a Diego. Esta teoría explicaba el comportamiento extrañamente pasivo de Carlos,
la defensa feroz de Valeria, la manera en que la familia parecía cerrar filas. Pero también requería un nivel de maldad calculada que era difícil de reconciliar con gente que, por todos los demás indicios, eran personas ordinarias atrapadas en circunstancias extraordinarias. Un año después de la desaparición, el caso permanece oficialmente abierto, pero prácticamente dormido. Sin nuevas evidencias, sin confesión, la investigación no puede avanzar. Diego sigue siendo persona de interés, viviendo bajo la sombra perpetua de sospecha, pero sin nunca enfrentar cargos formales. Es una especie de purgatorio legal y social, condenado por la opinión pública, pero no por un tribunal. La familia de Luna continúa buscando respuestas. Roberto y Marta, ahora en sus 70, dedican su energía restante a la fundación que crearon. Han ayudado a otras familias navegando el laberinto kafkiano de investigaciones de desapariciones en cruceros. Han presionado por legislación que requeriría cámaras de seguridad en todos los pasillos de camarotes, no solo en áreas públicas. Han testificado ante comisiones regulatorias, compartiendo su dolor para evitar que otras familias experimenten lo mismo. Sofía regresó a España, llevando consigo fotografías de Luna y el peso de preguntas sin respuesta. Mantiene contacto mínimo con Carlos, comunicándose solo a través de abogados sobre asuntos relacionados con el caso. Su dolor está complicado por las decisiones que tomó años atrás de dejar a su hija. Decisiones que ahora parecen imperdonables. Carlos vive solo en un apartamento pequeño, trabajando en el mismo empleo de logística, moviéndose por la vida como un autómata. Amigos dicen que nunca ha sido el mismo desde que Luna desapareció. Que hay una vacuidad en sus ojos que no estaba allí antes. Que mencionar el nombre de su hija lo hace encogerse visiblemente, como si las palabras fueran golpes físicos. Valeria ha intentado reconstruir su vida, pero la sombra del caso la sigue. Ha cambiado de ciudad 2 veces, buscando lugares donde su apellido no sea inmediatamente reconocido, donde su hijo no sea señalado como el chico del caso del crucero. Diego ha cumplido 17 años ahora, casi 18. Cuando alcance la mayoría de edad, las protecciones legales que lo rodean como menor cambiarán. Los investigadores han dejado claro que el caso puede reabrirse en cualquier momento si surge nueva evidencia. El TikTok de Luna permanece activo, convertido en memorial permanente. Miles de seguidores que nunca la conocieron en vida visitan su página, leen sus reflexiones sobre escapar y encontrar su lugar. Sus últimas palabras publicadas adquieren resonancia profética. A veces siento que estoy atrapada en una película de terror donde todos ven lo que está pasando menos yo. Y cuando finalmente me doy cuenta, ya es demasiado tarde. Había visto algo. Había sentido algo. Quizás no entendía completamente la amenaza que enfrentaba. O quizás sí lo entendía, pero no sabía cómo escapar. Estaba atrapada en un camarote con alguien cuya obsesión había estado escalando durante meses. En un barco en medio del océano donde no había a dónde huir. En una familia que no escuchaba sus incomodidades o las minimizaba. Las señales estuvieron allí. Diego enviando mensajes inapropiados. Luna expresando incomodidad. Los abuelos notando la manera en que Diego la miraba. Tomás advirtiendo sobre el comportamiento de su hijo. Profesores reportando problemas de control de impulsos. La medicación que requería supervisión cuidadosa. La decisión de poner a una joven de 18 años en un camarote compartido con 2 adolescentes varones. Cada una de estas señales podría haberse abordado. Conversaciones difíciles podrían haberse tenido.
Límites más firmes podrían haberse establecido. Configuraciones de camarotes diferentes podrían haberse elegido. La medicación podría haberse administrado consistentemente, pero no lo fueron. Y Luna pagó el precio. Esta es la parte más aterradora de casos como este. No son perpetrados por monstruos que acechan en las sombras. Son ejecutados por gente ordinaria en circunstancias que se salieron de control. En familias donde la disfunción se normalizó gradualmente. Donde las banderas rojas fueron ignoradas hasta que ya era demasiado tarde. Diego era un adolescente con problemas, sí, pero también era un producto de un sistema familiar que no funcionaba. Padres divorciados en batalla constante. Una madre que priorizaba mantener la paz sobre abordar problemas reales. Un padrastro que prefería evitar conflictos. Medicación para manejar síntomas sin abordar causas subyacentes. Y en el centro de todo esto, una joven que solo quería sentirse segura y amada, que estaba buscando su lugar en el mundo. Ahora Luna está desaparecida, probablemente muerta. Aunque sin un cuerpo, su familia existe en un limbo cruel, donde no pueden llorar completamente, porque una parte de ellos todavía se aferra a la esperanza imposible de que podría estar viva en algún lugar. Es una forma de tortura particular. Este no saber, esta incertidumbre perpetua. ¿Qué opinan de este caso? Las señales estuvieron presentes durante meses antes de que Luna desapareciera. Los mensajes inapropiados, el comportamiento obsesivo, los problemas de medicación, las advertencias de familiares preocupados. ¿Pudieron identificar estos patrones a medida que la historia se desarrollaba? ¿Qué medidas creen que podrían haberse implementado para prevenir esta tragedia? En sus familias, en sus comunidades, ¿qué harían si notaran señales similares? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Este tipo de casos nos obligan a examinar cómo abordamos la salud mental adolescente. ¿Cómo estructuramos familias reensambladas? ¿Cómo priorizamos la seguridad sobre la comodidad social? Si esta investigación profunda sobre las complejidades del comportamiento humano y las fallas sistémicas que permiten tragedias les ha impactado, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse futuros casos. Dejen su like si esta historia les hizo reflexionar sobre la importancia de escuchar cuando alguien expresa incomodidad, sobre la necesidad de establecer límites apropiados en familias complejas, sobre las consecuencias de ignorar señales de advertencia. Y compártanla con alguien que también se interese por entender cómo prevenir tragedias similares. Luna Martínez merece ser recordada no solo como una víctima, sino como una joven con sueños de estudiar psicología, con talento para expresarse a través de palabras, con una conexión especial con sus abuelos que la adoraban. Merece justicia, incluso si esa justicia nunca llega a través de los tribunales formales. Mientras el caso permanece sin resolver, mientras Diego continúa su vida bajo la nube de sospecha, mientras las familias destrozadas intentan reconstruir algo de normalidad, una pregunta permanece resonando. ¿Dónde está Luna Martínez? Descansa en las profundidades del Caribe, arrastrada por corrientes a lugares donde nunca será encontrada. Existe la posibilidad, por más remota, de que esté viva en algún lugar, retenida contra su voluntad o habiendo elegido desaparecer. La probabilidad de esta última opción es microscópica, pero mientras no haya un cuerpo, no puede descartarse completamente. La verdad, esa verdad terrible que cambió tantas vidas aquella noche en el Serenity, probablemente solo la conoce una persona. Y esa persona ha elegido el silencio.
El silencio protege a Diego de consecuencias legales inmediatas. Pero no lo protege de la condena social, del peso psicológico de cargar un secreto así, de vivir sabiendo que es visto como responsable por una comunidad entera, aunque nunca sea formalmente acusado. Es una forma diferente de prisión, quizás incluso más cruel en algunos aspectos que una celda física. Para las familias afectadas, el silencio es tortura. No pueden avanzar completamente. No pueden encontrar cierre, no pueden planificar funerales apropiados o rituales de despedida. Existen en un estado suspendido de duelo sin fin. Para la sociedad más amplia, casos como el de Luna exponen fallas sistemáticas que preferiríamos ignorar. La manera en que los cruceros operan en zonas grises legales. La manera en que familias reensambladas navegan dinámicas complejas sin apoyo adecuado. La manera en que la salud mental adolescente es tratada como problema de manejo de síntomas en lugar de abordaje holístico. La manera en que señales de comportamiento obsesivo son minimizadas hasta que resultan en tragedia. Hay lecciones aquí para todos nosotros. Sobre la importancia de escuchar cuando alguien, especialmente un joven, expresa incomodidad sobre la atención de otra persona. Sobre establecer límites claros y apropiados, incluso cuando eso cree tensión familiar. Sobre reconocer que la medicación postpsiquiátrica requiere supervisión cuidadosa y consistente. Sobre entender que los adolescentes con problemas de control de impulsos necesitan más que solo límites, necesitan apoyo estructurado y terapia genuina. También hay lecciones sobre las industrias que priorizan ganancias sobre seguridad. Los cruceros son negocios masivos, generando miles de millones de dólares anualmente. Implementar cámaras de seguridad en todos los pasillos costaría dinero y potencialmente incomodaría a pasajeros que valoran privacidad. Pero esa privacidad crea puntos ciegos donde pueden ocurrir crímenes sin testigos, donde la verdad puede permanecer oculta para siempre. Desde la desaparición de Luna, ha habido un pequeño movimiento hacia mejores prácticas de seguridad en cruceros, impulsado en gran parte por la fundación creada por sus abuelos. Algunas compañías han comenzado a instalar más cámaras. Algunas han mejorado sus protocolos de respuesta a desapariciones. Pero el cambio es lento, resistido por consideraciones de costos y presiones competitivas. Luna se ha convertido en un símbolo, su caso citado en debates sobre regulación marítima, sobre seguridad juvenil, sobre la responsabilidad de familias y comunidades de proteger a sus miembros vulnerables. Su rostro aparece en campañas de concientización. Sus palabras de TikTok son compartidas como recordatorios de prestar atención cuando alguien dice que se siente atrapado. Pero todo esto viene después de que ya era demasiado tarde para Luna. Después de que las decisiones fueron tomadas y las consecuencias se desarrollaron. No la devuelve, no restaura a su familia, no deshace el trauma. Y mientras tanto, Diego vive con lo que sabe. Sea cual sea esa verdad, la carga sobre él debe ser inmensa. Si fue responsable de la desaparición de Luna, vive sabiendo que quitó una vida, destruyó familias y sale sin castigo formal. Si de alguna manera no fue responsable, vive bajo acusación perpetua por algo que no hizo. Su nombre manchado para siempre sin oportunidad de verdadera exoneración. Es difícil tener compasión por alguien implicado tan fuertemente en algo tan terrible. Y sin embargo, también era un menor de edad, con problemas documentados de salud mental, en una situación que los adultos a su alrededor ayudaron a crear.
No excusa sus acciones si fue responsable, pero proporciona contexto sobre cómo estas tragedias se desarrollan. La realidad es que rara vez hay villanos puros o víctimas puras. Hay personas tomando decisiones, algunas mejores que otras, algunas con consecuencias que nunca podrían haber anticipado completamente. Carlos tomó la decisión de esa configuración de camarotes. Valeria tomó la decisión de olvidar la medicación de Diego esa noche. Luna tomó la decisión de regresar al camarote cuando lo hizo. Diego probablemente tomó decisiones en esos momentos oscuros que cambiaron todo. Cada decisión parecía razonable en el momento, o al menos defendible. Y sin embargo, en conjunto, llevaron a una joven de 18 años a desaparecer del mundo, dejando solo preguntas y dolor. El caso de Luna Martínez permanece oficialmente abierto. Los investigadores mantienen el archivo activo, esperando el quiebre que podría venir en cualquier momento. Quizás Diego finalmente confesará cuando la carga se vuelva insoportable. Quizás evidencia nueva surgirá de fuente inesperada. Quizás alguien que vio algo esa noche, pero permaneció callado, encontrará el coraje de hablar. O quizás el caso se unirá a los miles de otros misterios sin resolver, personas que desaparecen y nunca son encontradas, familias que nunca obtienen respuestas, verdades que permanecen enterradas para siempre. Por ahora, todo lo que queda es la ausencia de Luna. Su habitación en la casa de Carlos, dejada exactamente como estaba cuando partió para el crucero, convertida en santuario involuntario. Sus redes sociales, congeladas en el tiempo, testimonio permanente de una vida interrumpida. Sus abuelos, envejeciendo rápidamente bajo el peso del dolor, luchando por significado en lo que queda de sus vidas. Su madre en España, viviendo con el remordimiento de decisiones pasadas que no puede deshacer. Y en algún lugar, si las teorías más probables son correctas, Luna descansa en el fondo del mar Caribe. Las aguas que parecían tan hermosas desde la cubierta del Serenity, que brillaban bajo el sol tropical, que prometían aventura y escape, se convirtieron en su tumba. No hubo funeral apropiado. No hubo cierre, solo la terrible certeza de que una joven que merecía más, que merecía seguridad y amor y la oportunidad de realizar sus sueños de estudiar psicología y ayudar a otros, fue robada del mundo antes de que su vida realmente comenzara. Esta es la verdad aterradora detrás de la desaparición de Luna Martínez. No monstruos en las sombras, sino fallas humanas ordinarias, decisiones cuestionables, señales ignoradas, y un momento de violencia en la oscuridad que cambió todo. Es aterrador precisamente porque es tan humano, tan evitable, tan dolorosamente ordinario en su extraordinaria tragedia. Y si esta historia te pareció reveladora sobre las complejidades de casos sin resolver y las fallas que permiten que ocurran tragedias, te invito a ver esta otra, que seguro te impactará igualmente.